secretario hará lectura de la cuenta. Presidente, solamente hay un reemplazo de la diputada señora Maya Fernández por el diputado señor Chini. En el evento que se conecte la diputada Fernández, lo dejaríamos sin efecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, el diputado Pardo se está conectando, me imagino, ¿no? Sí, no me apareció todavía entre los... Sí tengo a los dos invitados en sala de espera. Ah, muy bien. Entonces, es que a mí me interesaba poder darle el derecho a réplica, que el diputado Pardo estaba solicitando porque había sido aludido, pero si lo dábamos en la sesión anterior no podíamos y traeríamos el acuerdo. Entonces, luego cuando se conecte yo creo que le vamos a poder, si es que aún lo desea, y podemos ahora ya recibir entonces a dos de nuestros invitados para continuar en la tramitación del proyecto de segundo trámite constitucional que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, el boletín 12.234-02, radicado en la Comisión de Defensa. Tenemos ahora al señor Pablo Violer, quien es encargado de políticas públicas de la ONG de Derechos Digitales, y luego va a estar con nosotros el exministro de Justicia, don Isidro Solís, a quienes le agradecemos la comprensión, habernos acompañado ya algunas comisiones. Creo que habrán podido identificar bastante bien cuáles son las preocupaciones de la comisión, y lo importante es que acá queremos poder escuchar, sin perjuicio de que hay distintas opiniones en torno al proyecto. Todos hemos dicho que lo queremos mejorar. Y es por eso las audiencias. Entonces le ofrecemos la palabra al señor don Pablo. ¿Sí? ¿Don Juan Pablo? Sí, previamente ha solicitado la palabra el diputado Mario Desbordes. Diputado, don Mario Desbordes. Presidente, pido que se abra la sesión como corresponde. Una cosa es que no haya cuenta y otra cosa es que no se nos ofrezca la palabra en el varios a los parlamentarios, como es la regla. El Ejecutivo ha renovado la urgencia de este proyecto, tenemos hasta el 23 para votarlo, presidente, y eso es algo que hay que dejar establecido meridianamente claro. Aquí no hay resorte de la presidencia de la comisión, y tenemos, por lo tanto, 2 sesiones, a más tardar, no alcanzamos las 2 sesiones, nos queda la próxima sesión para cumplir el plazo. Así que solicito que eso quede zanjado ahora. Gracias, diputado Mario Desbordes. Entonces, corresponde recibir a don Pablo Violer, quien es encargado de políticas públicas de la ONG de Derechos Digitales, y luego a don Isidro Solís. El tema, diputado Desbordes... Una falta de respeto a la suya, presidente. Voy a aprovechar que todavía no me censura. Falta de respeto. Pocas voces que se pintan en este Congreso. Mala educación, además. A ver, yo no lo censuro, pero usted conoce el reglamento. Ha sido diputado varios años, hartos periodos, creo. Y mire, el reglamento en su artículo 90 dice con claridad que es el presidente quien da la palabra. Yo entiendo que usted está molesto por la sesión anterior, diputado Desbordes, pero yo también, a mí me molestan algunas cosas, pero no creo que eso sea más importante que la tramitación de los proyectos de ley, o más importante que la situación que afecta a los denunciantes dentro de las Fuerzas Armadas. Usted, diputado Desbordes, dijo con anterioridad, y acá quedó en el grupo de la comisión, que yo monopolizo, digo la palabra, o que no doy la palabra cuando se le pide, cuando de verdad, en todos los momentos hemos intentado acoger todas las solicitudes de palabra, antes y ahora. Entonces, si usted ahora, quiere que en vez de recibir a don Pablo Violer y a don Isidro Solís, abramos este punto sobre el cual no hay acuerdo, sobre el cual hay una postura mayoritaria de la comisión que fue manifestada al Ejecutivo, a usted, y no se ha podido responder, yo creo que en ese sentido es que no corresponde dejar nuevamente a nuestros invitados esperando media hora o una hora, sino que acoger a nuestros invitados y luego poder abordar esto con claridad y poder atender sus legítimas preocupaciones. Diputado Desbordes, si tenemos distintas opiniones sobre la actualidad de nuestro país, lo que es mejor para nuestro país, y eso es normal. El tema es que acá se tienen que manifestar esa diferencia. Le ofrezco la palabra, diputado Desbordes, si es que para ver cómo avanzamos, porque me interesa resolver su inquietud, pero también no dejar esperando a nuestros invitados a una semana más.
Presidente, Sí, don Juan Pablo. sí, no tengo al diputado de Borde en la sala en este minuto. Le solicita la palabra al diputado Waldo Urrutia. Don Osvaldo. No le escuchamos. Denme un segundo. Parece que ahí le tienen que... Ahí sí. Hay dos diputados que están tratando de ingresar, el diputado Pardo y el diputado Toá, y no pueden, están comunicándose a través de WhatsApp. Están con problemas, no sé si técnicos, pero no les aparece disponible la sesión, por lo que me dice el diputado Pardo. Creo que en la página, a mí también me ocurrió algo así, diputado Urrutia. Creo que en la página hay que seleccionar la sesión de más abajo, que es ¿Sí? la siguiente también. Le dije eso porque aparecen dos sesiones, la de las 17 y la de las 19:15. Pero ellos me dicen que marcaron Pardo me dice que marcó la de las 19:15. Y no puede. Y estaba en el Congreso el diputado Pardo, ¿no? ¿Presidente? Sí, don Juan Pablo. Sí, yo tuve también el mismo problema y consulté con informática. Lo que tienen que hacer es salir de la aplicación de comisión y volver a ingresar. Y ahí van a poder conectarse. Perfecto. Comunicaré, les diré por WhatsApp. Sí, yo lo estoy escribiendo, diputado. Pero dígale igual, diputado Urrutia, que si nosotros ahora podemos recibir a los invitados y luego volvemos sobre el punto que había planteado en la sesión anterior el diputado Pardo. ¿Le parece? Ahí entró el diputado Pardo. Entonces, recibamos a don Pablo Violer. Don Pablo Violer había solicitado poder exponer. Él es parte de la ONG de Derechos Digitales, encargado de políticas públicas de esa ONG, un punto en cuestión sobre lo cual distintas voces han manifestado sus preocupaciones sobre el resguardo a los datos personales y sobre la necesidad de hacer compatible la ley de inteligencia con la ley de protección de datos personales. Entonces, le ofrecemos la palabra a don Pablo Violer para que se pueda referir al respecto. Creo que justo se acaba de conectar con el diputado Pardo. Luego vamos a ir sobre los puntos, diputado Pardo, para que podamos resolver los puntos que quedaron pendientes de la sesión anterior y la solicitud suya de poder responder a los emplazamientos que ahí se realizaron. Don Pablo Violer, de la ONG de Derechos Digitales. Le ofrecemos la palabra y además también me avisan desde el equipo ya coordinado que creo que está de cumpleaños, así que si es así, felicidades. Muchas gracias. Y muchas gracias por dedicarnos en su aniversario un momento a la Comisión de Defensa para poder tener la mejor legislación posible. No hay problema. Por su intermedio, señor presidente, quiero agradecer a la comisión por recibirnos. Como usted bien dijo, mi nombre es Pablo Violier, yo soy abogado de la ONG Derechos Digitales, que es una organización no gubernamental dedicada a la defensa, promoción y desarrollo de los derechos fundamentales en el entorno digital, y también soy docente de la Universidad Diego Portales en materias de Derecho y Tecnología. Y lo que nos convoca hoy día es comentar el proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. No voy a tratar de no sobreabundar sobre temas que entiendo que otros connotados académicos, en particular Daniel Álvarez, ya ha tocado, así que voy a tratar de profundizar solamente en aquellas partes que nuestra organización cree que deben ser subsanadas en el proyecto, y otras materias que el proyecto omite y que deberían ser abordados por un proyecto de ley que efectivamente, como dice el título, efectivamente se proponga fortalecer y modernizar el sistema de inteligencia del Estado. Porque estamos todos completamente de acuerdo que necesitamos una nueva ley de inteligencia. Yo la sesión pasada escuché con atención al ministro Espina que decía necesitamos una nueva y una buena ley de inteligencia. Y yo creo que eso es completamente innegable. Lo que sí nos tenemos que preguntar es si este boletín, este proyecto, es esa buena y nueva ley de inteligencia. Porque si no, ustedes saben que esta legislación va a pasar y 1 o 2 años más vamos a tener esta discusión de nuevo de tenemos que modernizar el sistema de inteligencia. Por tanto, yo creo que hay ciertos aspectos que vale la pena profundizar en sus partes, en sus omisiones y también en aquellos aspectos que son mejorables. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Estupendo. Entonces, el primer elemento, yo espero que la comisión les haya
hecho disponibles una minuta de 2 planas que redactamos como organización, que es un poco el resumen de mi exposición. Y el primer elemento que nosotros identificamos se encuentra en el artículo 4, inciso 3, que es positivo, en el sentido en que establece que la información recopilada por los organismos de inteligencia no podrá ser puesta a disposición, cedida o transferida a organismos externos a la labor de inteligencia. Y esto es muy relevante porque esto es conocido como el principio de uso exclusivo de la información. Y una de las grandes deficiencias de la ley hoy día es que no está consagrado explícitamente el principio de uso exclusivo de la información. Cuando uno quiere argumentar sobre el uso exclusivo de la información, sobre el principio del uso exclusivo, uno tiene que ir a la historia de la ley a buscar elementos interpretativos que permitan materializar este principio. Y este principio lo que establece es que la información que se recolecta para fines de inteligencia es utilizada para fines de inteligencia. Y eso es muy relevante porque la ley de inteligencia otorga mecanismos mucho más intrusivos y eventualmente lesivos de derechos fundamentales que otros cuerpos jurídicos. Y está bien que así sea. Más que mal, estamos tratando con temas relativos a la defensa nacional, al combate del terrorismo, al combate de amenazas externas. Por tanto, tiene sentido. Pero en la medida en que nosotros entregamos mayor capacidad intrusiva, mayor capacidad de recolectar información sensible, esa entrega de facultades tiene que ir acompañada también del establecimiento de controles democráticos y controles jurídicos que en el fondo permitan establecer este balance. Y por tanto, es por eso que es tan importante consagrar este principio de uso exclusivo de la información. Y sin embargo, el mismo cuerpo jurídico, más adelante, en el mismo inciso, establece que una regla que invalida esta consagración del principio de uso exclusivo al establecer de forma excesivamente amplia y ambigua que los organismos de inteligencia sí podrán transferir, transmitir o ceder esta información a otros organismos externos al sistema de inteligencia cuando eso fuese imprescindible para sus labores propias. Y eso es extremadamente amplio. Y eso abre la puerta, en el fondo, a que información que fue obtenida a través del sistema de inteligencia sea utilizada para otros fines. Entonces, me perdonarán, pero yo me voy a referir varias veces al caso de Operación Huracán, porque el caso de Operación Huracán es, en el fondo, un caso de texto de lo que no tiene que pasar con un sistema de inteligencia. En el fondo, es problemático que el sistema de inteligencia, su legitimidad, se vea ahora dada ante la sociedad por episodios como el que vivimos con Operación Huracán. Entonces, el problema de establecer estas causales amplias de utilizar información recolectada a través del sistema de inteligencia para fines distintos que el de inteligencia es justamente que se presta para que esa información obtenida a través del sistema de inteligencia sirva para eludir controles, requisitos y garantías establecidos, por ejemplo, en la persecución penal. En el caso de Operación Huracán, tuvimos la paradoja de que la Fiscalía tuvo que solicitar un informe pericial respecto de prueba que ella misma había presentado, lo cual no tiene ningún sentido, porque la Fiscalía tendría que peritar su propia prueba. Bueno, tuvieron que peritar su propia prueba porque Fiscalía no sabía cómo esa prueba había sido producida, porque la prueba fue producida en sede de inteligencia, y luego el informe de inteligencia fue entregada a la Fiscalía. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que el procedimiento penal tiene una serie de requisitos, garantías. En el sistema penal, la persecución penal está a cargo de forma exclusiva y excluyente del Ministerio Público. Y las policías son solamente auxiliares de la Administración de Justicia. En cambio, en el mundo de la inteligencia, de los organismos de inteligencia, Carabineros tiene una dirección de inteligencia. Y la dirección de inteligencia, el mundo de la inteligencia, decide, bueno, qué busca, qué recolecta, puede ir directamente a una corte de apelaciones a solicitar la utilización de medidas intrusivas y, por tanto, en este caso, no hay claridad respecto de cuáles son los vasos comunicantes entre la inteligencia y la persecución penal. Y eso es un problema. Y eso es un problema porque finalmente terminan pasando cosas como las que pasaron en Operación Huracán, que pruebas producidas de forma ilícita en sede de inteligencia se incorpora en el procedimiento penal, saltándose todas las garantías, toda la supervisión después de garantía, y finalmente esa prueba o es declarada ilícita
o se presta para bochornos como el que ya vimos. Luego, en el artículo 12F, se establece que los servicios de administración del Estado deben entregar de manera oportuna e íntegra los antecedentes e informes que los organismos de inteligencia consideren necesarios. Sin embargo, y aquí es donde entra las observaciones en materia de protección de datos personales, esta regla también es excesivamente amplia y ambigua respecto de qué tipo de información. Todos los organismos públicos tienen un deber de colaboración con la justicia y tienen un deber de colaboración con los organismos de inteligencia. Sin embargo, no se puede hablar de información o antecedentes a secas, porque cuando estamos en base a información que es de carácter sensible o doblemente sensible, entonces la regla tiene que establecer los requisitos, garantías y de forma precisa qué información se puede pedir, bajo qué circunstancias, para qué fines, bajo qué medidas de seguridad y en el fondo cómo esa información va a ser procesada, utilizada, almacenada y eventualmente destruida. Pensemos, por ejemplo, en el efímero protocolo de colaboración entre el CENAME y la ANI. Ese es un muy buen ejemplo de cómo un convenio de colaboración simplemente habla de, bueno, entonces nosotros, dos organismos públicos, simplemente vamos a compartirnos información. Bueno, pero resulta que la información de los niños, niñas y adolescentes del CENAME es doblemente sensible. Es sensible porque es de menores de edad, de personas que son niñas, niños o adolescentes, y es sensible porque son de niñas, niños o adolescentes en una situación de vulnerabilidad. Y por tanto, esa información puede dar cuenta del estatus socioeconómico de esos niños, el estatus de vulneración de esos niñas, niñas y adolescentes, o de otros aspectos muy privados, muy íntimos, de vidas de menores de edad que están en una situación de vulnerabilidad. Y por tanto, esa información simplemente no puede estar sujeta a una regla general de colaboración y entrega de información sin apellido. Esto es particularmente sensible y particularmente inconducente en términos jurídicos si tenemos en consideración que desde el año 2018 nuestra Constitución consagra a nivel de la Carta Fundamental la protección de los datos personales como un derecho fundamental. Y por tanto, se tienen que establecer criterios de finalidad, minimización de datos, seguridad, pertinencia en el procesamiento de estos datos, en particular de los datos sensibles, y por tanto, esa información está sujeta a el principio de legalidad. No se puede tratar así como así. Tiene que haber una causal de habilitación y por tanto no conviene, no es una buena técnica legislativa que se establezca en un artículo que todos los organismos públicos tienen el deber de entregar información a los organismos de inteligencia sin diferenciar cuando estamos ante información de carácter personal, información en casos de carácter que puede ser de carácter sensible y que por tanto su entrega tiene que ser mediada por una orden judicial. Luego hay algunos aspectos del proyecto que a nuestro juicio hoy día son problemáticos en la ley de inteligencia, pero que este proyecto no aborda. Y por tanto son omisiones del proyecto de ley que a nosotros nos parece que al ser esta una iniciativa que se presenta como una reforma profunda de la ley de inteligencia, simplemente no puede omitir porque hoy día son problemas de la ley de inteligencia y por tanto si no se subsanan hoy, eso quiere decir que en un año más vamos a estar de nuevo discutiendo una nueva ley de inteligencia y eso es problemático. En primer lugar, por ejemplo, la excesiva amplitud en la redacción de los procedimientos especiales de obtención de información. Y a esto es lo que yo me refería anteriormente cuando decía que la ley de inteligencia entrega mayores facultades más intrusivas que las entregadas, por ejemplo, en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, mi especialidad es el aspecto digital. Hoy día el Código Procesal Penal solo habilita a la Fiscalía y a las policías para interceptar las comunicaciones de los sospechosos o de los imputados. Eso significa que el término interceptar evoca que la comunicación va viajando y yo voy y la intercepto y un poco la atajo en el camino. En cambio, la ley de inteligencia habla de la posibilidad de intervenir las comunicaciones. Y no solamente de intervenir las comunicaciones, sino que de intervenir los dispositivos informáticos y los sistemas informáticos de tratamiento de la información. Entonces,
como la ley es muy amplia, nosotros los académicos nos preguntamos, entonces la ley de inteligencia permite hackear a una persona cuando es objeto de esta revisión por parte de los organismos de inteligencia, y hay que entrar a discutir. En el caso de Operación Huracán, se suponía que había un hackeo. Finalmente no había un hackeo porque esa información simplemente fue inventada. Entonces, ¿el verbo intervenir permite hackear? Da la impresión que sí. ¿Permite el verbo intervenir que permite a los organismos de inteligencia usar la técnica del phishing? Es decir, que los organismos de inteligencia se hagan pasar por Falabella, que está haciendo una promoción, o se haga pasar por el Servicio de Impuestos Internos y le envíe un enlace malicioso a los sospechosos, y que los sospechosos, pensando que es una promoción de Falabella, instalen un código malicioso, un malware, como se supone que pasaba en el caso de Operación Huracán, que en realidad era mentira, y que ese malware en el fondo se apodere del dispositivo y se haga de la cámara, de los contactos, de los archivos, de la ubicación, del teclado, del micrófono del sospechoso. Nosotros escribimos un artículo que se publicó en la revista chilena de Derecho y Tecnología argumentando que no, porque eso implicaba, en el fondo, engañar al sospechoso, y eso en el ordenamiento jurídico generalmente tiene que estar explícitamente establecido. El punto es que hoy día no hay certeza sobre eso, y esta precisión que requiere la entrega de facultades excepcionales, que por ser facultades excepcionales son susceptibles de ser abusadas, y estas susceptibles de ser abusadas no es una elucubración teórica, es algo que sucedió en la práctica. Y hay un informe de la Cámara de Diputados de una comisión investigadora que yo les invito a revisar las recomendaciones, porque eso es un hecho, se investigó y se llegó a una conclusión, y esas facultades fueron abusadas. Por tanto, este proyecto de ley no puede no abordar esas omisiones en la ley de inteligencia, porque eso significa que el día de mañana vamos a tener un nuevo caso Operación Huracán. Por tanto, estas facultades entregadas en los procedimientos especiales de obtención de información tienen que ser acotadas, tienen que ser específicas y tienen que ser sometidas a controles. Otro elemento que hoy día el proyecto de ley no aborda y que también hemos visto como algo que es necesario mejorar es el procedimiento respecto del cual los organismos de inteligencia pueden solicitar directamente a las Cortes de Apelaciones en un procedimiento que es reservado, en el fondo, solicitar autorización para hacer uso de estos procedimientos especiales de obtención de información. Y esto es problemático, en el fondo, porque la ley no establece que estas solicitudes tengan que ser realmente fundadas, no exige que el juez entregue una fundamentación respecto de el nivel de intrusividad de las medidas, el tiempo que pueden operar, y por tanto, nosotros hemos visto que en la práctica han habido situaciones que son realmente irregulares. Por ejemplo, que ciertas medidas intrusivas han sido autorizadas de forma retroactiva. Por tanto, ha llegado a los organismos de inteligencia a decir, hicimos esto, por favor, denos una autorización para aquello que ya hicimos. Eso es completamente irregular e inaceptable. Por tanto, se tienen que establecer, por supuesto que en estas materias de inteligencia tiene que haber algún nivel de reserva, pero tienen que establecerse mecanismos de control que permitan, por ejemplo, obligar a las Cortes a establecer estadísticas respecto de cuántas medidas intrusivas se otorgan en el año. ¿Cuál es su nivel de intrusividad? Que se establezca un requerimiento de que las autorizaciones sean efectivamente fundadas y proporcionales. Y por último, que éstas sean sujetas a una auditoría externa que permita efectivamente establecer un control de estas habilitaciones extremadamente amplias y que, repito, no es una elucubración teórica abstracta la idea de que eventualmente podrían ser abusadas. Es algo que sucedió en la práctica. Luego, otro elemento que nos parece preocupante del proyecto de ley es la incorporación en la definición de contrainteligencia de los grupos tanto nacionales como extranjeros. Yo creo que en base a la exposición de mis predecesores, ustedes ya conocen qué es la inteligencia y qué es la contrainteligencia. La inteligencia siendo la recopilación de información para la toma de decisiones, y la contrainteligencia, la actividad que busca inhabilitar y desactivar esa actividad inicial de la inteligencia. La contrainteligencia lo que busca es deshabilitar la inteligencia del adversario. Entonces, efectivamente es posible que uno imaginara
que organismos nacionales tuviesen la capacidad de generar contrainteligencia, en el sentido en que si son sujetos de investigación por parte de los organismos de inteligencia chilenos, eso pudiese en el fondo ser contrarrestado a partir de una contrainteligencia. Sin embargo, es una posibilidad bastante teórica. Y por tanto, si hay un interés real y efectivamente existe una necesidad, y existe hoy día, que yo no conozco antecedentes, de que efectivamente hay grupos en Chile que tienen la capacidad de generar contrainteligencia, la incorporación de esta idea, porque usualmente se entiende que la contrainteligencia la generan otros estados, es decir, Chile tiene otros países vecinos y Chile genera inteligencia y los países vecinos generan contrainteligencia respecto de la inteligencia que genera Chile. Si se quisiera entregar esta idea de que los grupos nacionales también generan contrainteligencia, tendría que hacerse de forma extremadamente acotada y extremadamente precisa, justamente para no generar esta idea de que es la labor de los organismos de inteligencia, en el fondo, agrupar ahí a sindicatos, organizaciones feministas, organizaciones ecologistas, como lamentablemente ha sucedido. Y por último, otro elemento que nos parece que es subsanable del proyecto, justamente en esta idea de mejorar nuestra actual ley de inteligencia y elevar los niveles de control democrático que existe sobre la actividad de inteligencia, es que nos parece preocupante este establecimiento de un quórum de 2/3 para que los diputados que son integrantes de la Comisión Especial de Inteligencia puedan citar al director de la Agencia Nacional de Inteligencia. Hoy día más que nunca lo que se necesita es un efectivo control externo sobre los aparatos de inteligencia, y el establecimiento de un quórum de 2/3, yo entiendo que además en la Cámara de Diputados muchas veces tiene problemas porque citan a ciertos jefes de servicio o ministros, y en realidad los ministros o otros personajes o autoridades públicas no tienen realmente el deber de asistir. Yo eso lo he visto en otras comisiones investigadoras y comisiones, pero la idea de que haya un quórum de 2/3, en el fondo lo que puede generar es una paralización, una verdadera paralización de esta comisión especial de inteligencia, en el sentido en que el gobierno de turno, en el fondo, basta con contar con un poco más de 1/3 de la comisión de inteligencia para que porque esta comisión cuya labor específica es, en el fondo, establecer cierto nivel de control sobre el aparato de inteligencia, simplemente no pueda generar y no pueda cumplir con su labor. Y por último, un elemento que ya han mencionado mis predecesores, pero que a mí me parece también relevante, y lo escuché como una preocupación por parte de ciertos miembros de la comisión, en esta idea de la necesidad de transformar el sistema de inteligencia en un sistema de inteligencia del Estado y no un sistema de inteligencia del gobierno de turno, es que a mí personalmente me parece que es necesario que esta política nacional de inteligencia, que me parece muy positivo que exista, no tenga un periodo de duración de 4 años, sino que tenga un periodo de duración de 6 años. Y en la medida en que tiene un periodo de duración de 6 años y no de 4 años, un poco la desfasamos de los cambios de gobierno, y por tanto nos acercamos más a esta idea de que la política nacional de inteligencia no sea la política nacional de inteligencia del gobierno de turno, sino que se acerque un poco más a esta idea de una política de Estado no sujeto a los vaivenes políticos contingentes, y yo creo que eso es muy necesario. Entonces, de dos ideas centrales es: se necesita un mayor control de la sociedad en el sistema de inteligencia, manteniendo los necesarios mecanismos de reserva. Necesitamos un sistema de inteligencia profesional, riguroso, que logre sus cometidos, pero al mismo tiempo que no esté sujeto a los vaivenes de los cambios políticos contingentes. Y por eso yo estoy completamente de acuerdo con la aseveración del ministro Esquina, en el sentido en que Chile requiere una nueva ley de inteligencia, una buena ley de inteligencia. Lamentablemente no creo que este boletín en el estado que está sea esa ley de inteligencia. Por tanto, nuestra recomendación como derechos digitales es que se revalúen estos aspectos de la ley. Yo adscribo también a la presentación de mi predecesor Daniel Álvarez, que habló también de los aspectos más orgánicos del proyecto, y por tanto lo que se sugiere es que se retire la urgencia de este proyecto, se estudie en profundidad y luego solo se someta a votación una vez que estos aspectos relevantes del proyecto efectivamente sean subsanados, porque de otra forma vamos a pasar una ley de inteligencia deficiente,
que no va a mejorar nuestro sistema de inteligencia, no lo va a hacer responder más ante la sociedad, no va a hacer que logre de mejor forma sus objetivos, y en un año más vamos a estar teniendo de nuevo esta misma discusión, y yo creo que hoy día existe en los estudios, existe la evidencia, existen los antecedentes, efectivamente, para contar con una ley robusta y que entregue el sistema de inteligencia que Chile merece. Así que muchas gracias por su tiempo, por la oportunidad de presentar. Yo sé que ha sido una discusión ardua, pero muchas gracias por esta oportunidad y quedo atento a cualquier duda que ustedes puedan tener y que en materia de mi expertise yo pueda aportar. Muchas gracias, don Pablo. Creo que ha sido bastante claro, por mi parte también creo asertivo, y ya está imaginando indicaciones para poder acoger planteamientos que ha podido realizar usted. Le ofrezco la palabra a la comisión para realizar alguna consulta o comentario a don Pablo Violer. Señor secretario, si me ayuda para poder ver aquí si es que alguien ha solicitado el uso de la palabra o no. Mientras tanto, yo le cuento que y aprovecho de comprometer a don Pablo a que las indicaciones que vayamos a generar se las podemos, sin perjuicio de volver a exponer, sí podemos coordinarnos, conversar para poder acoger esto. Yo creo que los planteamientos que han hecho es importante que se materialicen en indicaciones. Entonces la voluntad, y lo vamos a estar molestando si continúa también con su disposición que han manifestado hasta ahora de poder colaborarnos, se lo agradecemos bastante. Entonces, don Juan Pablo, ¿sí? Diputado Jaime Toá solicitó la palabra. Don Jaime. Gracias, presidente. Muy breve porque entiendo que estamos contra el tiempo. Preguntarle al expositor que los criterios que él ha planteado y que yo comparto en un análisis comparativo con países relevantes que pudieran asimilarse al caso de Chile, ese tratamiento que usted sugiere ¿es consistente con lo que existe en países desarrollados? Por su intermedio, señor presidente. Sí, don Pablo, por favor. Sí, esa pregunta es muy interesante. Yo creo que en esta materia específica es muy relevante ver la experiencia europea. Porque hoy día el problema que estamos enfrentando es que al no solucionar en el texto legal cuáles son las decisiones de política pública, en el fondo estamos dejando esto un poco a la mano de Dios. En el fondo vamos a dejar, en el fondo el proyecto de ley, lo que es, este tema no lo vamos a tocar y lo vamos a dejar un poco ahí ambiguo y vamos a ver en la práctica qué sale. Y yo creo que eso es una mala idea. Y los europeos, en el fondo, sí enfrentaron estos temas que son difíciles, ¿verdad? Los temas de inteligencia son difíciles. ¿Hasta qué punto vamos a permitir a los organismos de inteligencia recopilar datos personales de menores de edad? Bueno, es una pregunta difícil. Pero es una pregunta difícil que hay que enfrentar. Y la decisión respecto de esa discusión difícil tiene que verse reflejada en el texto. Y hoy día eso es lo que el proyecto no está haciendo. Los europeos, en el fondo, decidieron no tomar una decisión específica a nivel de directiva en esta materia, pero sí, país por país, se han dedicado a tener leyes especiales que regulan, en el fondo, de forma muy granular esta materia. Y yo creo que eso es lo que el proyecto de ley, en el fondo, está evadiendo hacer hoy por hoy. Y por eso es que yo les presentaba esta idea de que los problemas que hoy día vemos a nivel jurisprudencial respecto de las autorizaciones por parte de las cortes de apelaciones, respecto del alcance de los términos en procedimientos especiales de obtención de información, respecto de cómo dialoga la protección de los datos personales con la necesaria recopilación de información que tienen que hacer los organismos de inteligencia. Y por último, cuáles son los vasos comunicantes entre el sistema de inteligencia y el sistema, y ahí hay países que han tomado decisiones distintas. En el fondo hay países que han establecido una división tajante, han dicho, los sistemas de inteligencia se dedican a prevenir la ocurrencia de terrorismo, crimen organizado, pero no se dedican a perseguir una vez que ya ocurre. Y otros países que han permitido una comunicación, y eso es algo que se tiene que solucionar, pero en el fondo se tiene que hacer.
Y yo me temo que al no enfrentar este problema, todas esas interrogantes se van a mantener en el texto legal y vamos a seguir, y esas ambigüedades son las que finalmente pueden ser utilizadas de forma mañosa, como lo vimos en el caso de Operación Huracán, y yo creo que es el mandato de ustedes como legisladores enfrentar estos problemas difíciles. Muchas gracias, don Pablo. Creo que ahí nos hace un planteamiento que es bastante atingente y es lo que hemos manifestado con preocupación en esta comisión, que es un tema tan sensible que la ley tiene que ser lo suficientemente acotada, específica, para que medidas intrusivas que son excepcionales sean bien utilizadas, porque la historia reciente demuestra que han sido mal utilizadas y queremos mejorar nuestras instituciones. Le ofrezco la palabra, señor secretario, si es que hay alguna otra solicitud para preguntarle a don Pablo. No, presidente, no hay nada más. ¿No? Yo dejo comprometido, don Pablo Violer, si es que usted accede a enviarle un borrador de todas las indicaciones, no solo las mías, sino que todas las que lleguen en relación a los temas que usted ha planteado para poder tener su impresión, probablemente algunas que le puedan ocurrir a una oposición, oficialismo o juntos, se puedan fusionar, pero creo que podemos encontrar interés mayoritario de atender sus planteamientos respecto al proyecto en esta comisión. Presidente. No, completamente, desde ya cuenten con la colaboración de derechos digitales, no solamente en el estudio, sino que eventualmente en la revisión y cualquier cosa relativa a las indicaciones, porque, como les decía en un comienzo de mi exposición, nuestro interés es que efectivamente este proyecto de ley se transforme en la nueva y la buena ley de inteligencia que Chile necesita. Presidente. Muchas gracias, don Pablo. Don Juan Pablo. Sí, el diputado Urrutia, don Osvaldo, le solicita la palabra. Don Osvaldo Urrutia. Le tienen que activar el micrófono. Deme un segundito. Se demora un poquito. ¿Ahí? Ahí está. ¿Ahí Sí. me escuchan? Sí. Bueno, primero agradecer a don Pablo Violier su excelente presentación. Comparto muchas de las cosas que ha planteado. Yo entiendo que es necesario precisar algunos términos que están establecidos en la actual ley de inteligencia. Por de pronto comparto plenamente que el periodo del plan estratégico no pueden ser 4 años porque obedecen prácticamente al periodo de un gobierno y esto debe trascender a un gobierno. El ideal es que sean 6. Me parece que yo presenté una indicación en esa, pero es un tema que veníamos dándole vuelta hace un tiempo. También creo que usted plantea que hay que elevar los niveles de control y en ello plantea que para poder citar a una sesión, a una comisión de inteligencia, se requiere un quórum de 2/3. Eso no es tan así. En la actualidad, la comisión de inteligencia se cita con bastante regularidad, aproximadamente, bueno, después de la pandemia no ha sido, porque no podemos hacer sesiones secretas en pandemia por este sistema telemático, porque es fácilmente interceptable, pero normalmente teníamos reuniones una vez al mes y cada vez que el presidente, porque hay un caso así, lo ameritara. Por lo tanto, existe. Ahora, creo que sí, que es conveniente para mejorar las medidas de control, que ese quórum sea más bajo. Podría ser la mitad más 1, no hay que olvidarse que los parlamentarios que integran la Comisión de Inteligencia somos solo 7, pero me parece que es una buena medida. Con respecto a los menores y a los datos sensibles, yo ahí tengo algunas dudas, porque cuando hemos analizado este tema, sobre todo relacionado con el narcotráfico, el abuso de menores, la pedofilia, en fin, hay muchos niños de estos vulnerados que llegan a los hogares de Sename. Y es muy difícil obtener la información y prevenir estos hechos si no sabemos quiénes son las personas que utilizan o que han utilizado a estos niños, ya sea como burreros para llevar droga o han abusado de ellos, porque ese niño cuando logra ser rehabilitado o termina su periodo en el hogar, vuelve a su barrio y en el barrio vuelve a ser abusado por esta misma persona que ya en una oportunidad o en varias oportunidades lo utilizó. Entonces ahí es bueno como medida preventiva conocer, y dado que tocamos el caso Sename, hay otros parecidos, pero el caso Sename quizás es el más emblemático, pero es necesario que
los organismos de inteligencia puedan prever quiénes son estos abusadores, dónde están, cuando ese joven va a salir y va a volver a su hogar o a su barrio, no sea nuevamente abusado o utilizado por esta persona. Entonces, es ahí donde cuesta encontrar el equilibrio porque lo que se busca no es vulnerar al joven, por el contrario, lo que se busca es proteger a ese joven. Entonces, para eso es la información que requieren los organismos de inteligencia, para prevenir que ese abuso, esa utilización de un joven para cometer un delito, porque es inimputable, lo hagan estas personas que saben cuál es la forma, cómo operan. Pero en general, el resto de su presentación se la agradezco. Hay cosas que vamos a tener que definir, precisar, algunas palabras que, bueno, interferir. Lo que ocurrió, el mejor ejemplo, la operación Huracán, escuchar no es lo mismo que hackear, obviamente, a lo mejor habrá que definir esos conceptos con mayor precisión en el proyecto. Gracias, don Pablo. Muchas gracias, diputado Urrutia. Si no hay más palabras, entonces le ofrecemos la palabra final a don Pablo y luego seguimos con la sesión. Don Pablo Violer. Tienen la palabra, presidente. Sí, no, yo creo que senador Urrutia tiene toda la razón, y yo creo que puede haber sido que yo me expresé mal. En primer lugar, la regla de los 2/3 hoy día no está vigente, es algo que contiene el proyecto. Por tanto, en el fondo, hoy día la comisión, yo me imagino que opera con un quórum de 50+1. Sí. Y por tanto, ¿ah? Sí, claro. Así es. Y por tanto, el hecho de que el proyecto de ley aumente el quórum es un retroceso en materia de la capacidad de la comisión para hacer efectivo el control que realiza. Por tanto, mi recomendación es que se mantenga el quórum que hay hoy día y que no se aumente el quórum para citar al director de la Agencia de Inteligencia, porque en el fondo eso dificulta este necesario control por sobre los organismos de inteligencia. Y respecto de cuando los organismos de inteligencia, no nos quedemos solamente en el caso de los menores, hay muchos casos en los cuales ustedes como legisladores se van a tener que poner, en el caso de los menores, en el caso de información estadística, en el caso de la información médica, en el caso de cómo se obtiene información respecto a ciudadanos chilenos que están en otro país. Yo estoy de acuerdo, en el fondo, el sistema de inteligencia va a tener que recolectar información de niños. Lo que no puede pasar es que el proyecto de ley no lo aborde, como no lo hace nuestra legislación actual. En el fondo, no debería ser un problema que la ANI con el Sename o con el organismo de los niños firme un convenio. El problema es que como la ley no establece qué se puede y qué no se puede hacer, nace la suspicacia. Y es un problema social que, en el fondo, la sociedad, el país, los representantes sientan suspicacia respecto a sus organismos de inteligencia. Y para que no nazcan esas suspicacias, esto tiene que estar solucionado a nivel del texto legal. El texto legal debería decir cuándo se puede recolectar información de menores de edad, por qué, para qué, cómo, cuándo y por qué. Y lo mismo respecto a información médica, y lo mismo respecto a información de ciudadanos chilenos que viven en otro país, y eso tiene que estar solucionado en el texto legal. Pero la ambigüedad y en el fondo la no definición nos va a producir esta suspicacia y finalmente opera en contra del oportuno y buen funcionamiento de los organismos de inteligencia. Cuando uno dice es que nosotros creemos que las órdenes judiciales tienen que estar fundamentadas por 1, 2, 3 y 4, bueno, el problema es que como hoy día son muy amplias, muchas veces se recolecta información en el sistema de inteligencia, se presenta dentro del sistema penal y se cae por prueba ilícita. ¿Cuántos recursos esos son perdidos? Si tuviésemos reglas claras, entonces en el fondo no nos pasaría eso. Entonces ese es el llamado a tener reglas claras en materia de inteligencia, y yo creo que lamentablemente el proyecto hoy día no lo tiene, y que eso justifica en el fondo una revisión mucho más profunda del proyecto, que no creo que sea posible obtenerla con la premura que la suma urgencia establece. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo. Muchas gracias por su presentación. Tenemos que continuar recibiendo a un invitado, pero debo admitir que yo dejé comprometida la palabra al diputado Pardo, porque se realizaron diferentes intercambios de intervenciones en el punto anterior y no podíamos darle la palabra
porque de lo contrario iba a fracasar esta importante sesión. Entonces, hemos podido ahora darle la palabra al diputado Pardo unos minutitos y luego recibimos a don Isidro Solís, que se encuentra ya conectado y con muy buena disposición ha querido acompañarnos para poder entregar sus impresiones en torno al proyecto de ley. Estoy buscando acá, no sé si se encuentra don Juan Pablo ya, el diputado Pardo. Estaba aquí, presidente, pero dejó de estar en la sesión. Bueno, vamos con don Isidro y si se incorpora, ahí le consideramos el tiempo para que pueda replicar. Don Isidro Solís, ¿se encontrará don Juan Pablo? Le estoy dando el audio en este minuto, presidente. Muchas gracias. Hay que reconocer, tanto Pablo Violer como don Isidro Solís nos han acompañado en varias sesiones y de forma, por supuesto, gratuita, han colaborado con esta comisión, así que les agradecemos de sobremanera su esfuerzo y le ofrecemos la palabra a don Isidro. Espero que ahí haya podido. Presidente, le estoy dando el audio, pero no. Ahí está. Ahí está. Pero tengo problemas para darle el audio en este minuto. Ahí está. Ahí está. Don Isidro, muy buenas noches. Presidente, la verdad es que primero le agradezco sus expresiones. Ha sido un placer asistir a las sesiones en que he estado mirando el trabajo de la comisión. A diferencia del profesor Violer, yo no soy un académico sobre el tema. La verdad es que llegué a esta sesión después de una conversación con el diputado José Pérez, que teniendo en consideración que la verdad no han parado en el cargo de exministro de Justicia, sino en el cargo de haber sido en algún momento el primer director de la Dirección de Informaciones y Seguridad Pública, cuando el organismo recién se creó. Acumulé algo de experiencia en los años que ahí serví respecto de lo que significaba el trabajo de inteligencia en Chile. Pude palpar de una u otra manera sus debilidades, pero al mismo tiempo sus potencialidades, la necesidad de esta actividad y lo importante que sería para el país efectivamente poder desarrollarla, y por lo tanto siento la obligación de transferir algo de la experiencia que acumulé en ese desempeño. En lo que vi en la sesión pasada, me hizo cambiar, como se lo anticipé, en alguna medida los conceptos que quería entregarle y hacer una pequeña agrupación de consideraciones de carácter general que le den un cierto marco a lo que es la actividad de inteligencia. Porque existe el problema en Chile en que la actividad de inteligencia normalmente se encuentra teñida por lo que son los resultados de dos actividades que, si bien forman parte del sistema, no son propiamente el sistema. La primera, el trauma que todos tenemos con el funcionamiento de los organismos de seguridad del gobierno del general Pinochet, que teñieron la actividad de inteligencia con una gran cantidad de actos de brutalidad, de violaciones de derechos civiles y humanitarios, y por lo tanto el país quedó con una natural aversión a este tipo de actividad, y por otro lado con una hipertrofia de la consideración que se hace en el campo de la inteligencia con lo que es propiamente la inteligencia policial. Yo la primera consideración que les quería hacer es que para poder efectivamente diseñar un sistema, uno tiene que asumir que la labor de inteligencia es una respuesta profesional del Estado a las amenazas de la seguridad, pero son distintas amenazas. A las amenazas a la seguridad del Estado, las amenazas al régimen político o la amenaza a las personas. Y que necesariamente un país que quiere tener un sistema que funcione de manera equilibrada y que pueda desarrollar su actividad dentro de la Constitución y la ley, tiene que establecer ámbitos de competencia y tiene que establecer formas de relación entre esos tres aspectos que de una u otra manera garanticen, en primer lugar, que no se produzca una hipertrofia de la actividad, porque hay yo tengo la impresión de que todos los que hemos participado en el desarrollo y en la creación de organismos de poder sabemos que hay una especie de ley natural del poder
que normalmente lo único que tiende es a crecer de una manera desmedida, a invadir competencias y que si no es contenido por la ley, el poder se vuelve en definitiva un peligro no solo para su propio objetivo, sino también para la sociedad, y esa es una cosa que uno tiene que prever y contener desde el principio. Desde ese punto de vista, uno tiene que entender que dependiendo del bien jurídico que se afecta, se especializa la respuesta. Uno tiene que distinguir muy bien entre lo que es la inteligencia policial propiamente tal, lo que es la inteligencia militar propiamente tal y lo que es la inteligencia civil. La inteligencia policial, entre otras cosas, no solo porque tienen lógicas de servicio distintos, sino porque tienen instrumentos y formas de funcionamiento que son distintas. En primer lugar, porque la inteligencia policial, como parte de todo el sistema de persecución, enjuiciamiento y castigo de la respuesta penal del Estado, la inteligencia policial funciona ex post. Es decir, es una respuesta que está diseñada para entrar en funcionamiento solo una vez que el quebrantamiento de las normas sociales se ha producido. Cuando usted tiene el delito realizado, se habilita la actividad del Estado para iniciar las labores de persecución. Y las labores de persecución, por lo tanto, se ponen totalmente dentro de la norma de lo que es el sistema procesal penal. Eso implica un régimen no solo de desarrollo, sino que también de control que tiene tiempos, tiene lógica, tiene forma y tiene controles que son distintas a la inteligencia militar y a la inteligencia civil. Y por lo tanto ahí empiezan algunas, no sé si vacíos, pero echo de menos algunos perfeccionamientos en la ley. Yo tengo la impresión de que a la ley le falta una definición de cada uno de los ámbitos de inteligencia a los cuales se va a aplicar. Cosa de que uno pueda poner límites distintos y validaciones distintas para cada uno de esos ámbitos. En el caso de la inteligencia militar, si hablamos de ella, todos entendemos perfectamente que estamos hablando. Es un instrumento estatal que lo que busca es proteger la integridad de la República. Es decir, yo vi la corrección que se le hizo al proyecto, es decir, efectivamente lo que va a operar es la prevención de la agresión en contra del Estado en sí mismo. Y usted se dará cuenta de que ese tipo de actividad, a diferencia de la inteligencia policial, es una actividad ex antes. Es decir, si la inteligencia militar la habilitáramos una vez que la amenaza se ha desarrollado, lo que estaríamos habilitando es un fracaso. La inteligencia policial encuentra su éxito en la represión de delitos o de actividades que ya se han realizado, que garantiza que con la colaboración de la inteligencia policial el aparato penal puede efectivamente perseguir y castigar, detectar, perseguir y castigar. Si nosotros esperáramos la realización de los hechos en la inteligencia militar, la verdad es que tendríamos que decir que, bueno, entonces vamos a desarrollar una inteligencia militar única y exclusivamente una vez que el país haya sido atacado. Entonces, no sé si ustedes me siguen, pero se dan cuenta de que son dos lógicas totalmente distintas. También la inteligencia civil debería tener una lógica de ex antes, porque la inteligencia civil lo que tiene como finalidad es la protección del sistema político o del régimen de gobierno. Y uno no saca nada con activar una inteligencia civil si el sistema político ya ha sido destruido o el régimen de gobierno simplemente ha sido afectado. Entre otras cosas les puedo decir porque mi experiencia, y es lo que les quería transmitir, mi experiencia es que la construcción de un sistema de inteligencia es una construcción de largo plazo. Y por lo tanto, cada día que uno se demore en iniciarla es un día más en que se va a demorar en tener resultados. La construcción de un sistema de inteligencia en el mediano plazo demorará años y ustedes no van a tener resultados ni se los pueden exigir a un sistema de inteligencia exterior o un sistema de inteligencia civil para la protección del Estado de la noche a la mañana, porque no se encargan, a diferencia de la inteligencia policial, de un caso único y de una responsabilidad definida, sino que se encargan, en definitiva, de una amenaza difusa, todavía no concreta, no definida, y su labor ex ante es una labor de prevención.
Cuando la amenaza se concretó, simplemente quiere decir que el trabajo de inteligencia ya falló. A esas alturas ya usted no tiene absolutamente nada que hacer. En tercer lugar, yo les sugiero, porque esto lo viví, les sugiero que ustedes piensen siempre en el sistema de inteligencia como un gran mercado. Así como la economía diseña un gran mercado, el sistema de inteligencia es un gran mercado en el cual se transa un solo producto. El producto que se transa en el mercado de la inteligencia es la información. La única manera de ser parte de un sistema de inteligencia es tener información. Y aquí quiero hacer una precisión, es tener información propia. Es un axioma en el mundo de inteligencia, que lo único peor a no tener información es depender de la información ajena. Porque cuando usted solamente dispone de la información ajena, usted vive a un paso de la desinformación. Usted vive el peor de los dramas que puede vivir un sistema de inteligencia, que es enfrentar una realidad distorsionada que le ha fabricado eventualmente a algunos de sus adversarios o enemigos y que lo va a arrastrar a usted a tomar decisiones absolutamente erradas. Y por lo tanto, cada uno de los actores, para sentarse a la mesa de inteligencia, su única validación es ser un proveedor de este bien, de este valor que se llama información. En primer lugar, porque de esa manera se transforma en un actor válido y útil del sistema. En segundo lugar, porque así desarrolla una actividad disuasiva respecto de la eventual información falsa. Y en tercer lugar, porque de esa manera usted puede colaborar con su información residual al cumplimiento de la labor institucional de los otros dos tipos de servicios. Normalmente se habla de información residual cuando uno se refiere exclusivamente a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, y siempre se pone este ejemplo de, mire, y las Fuerzas Armadas pueden colaborar entregando su información residual. Todos generan información residual. Los servicios de inteligencia civil también generan información que para ellos debería ser residual, porque el carácter de residual es que esa información no dice relación con las finalidades institucionales de su servicio y por lo tanto no lo puede utilizar. Y su obligación estatal correctamente en ese caso sería derivarla al servicio que sí la puede utilizar. Normalmente un servicio de inteligencia civil le va a llegar información de relevancia criminal, que va a activar el sistema de persecución criminal, pero el servicio de inteligencia civil no debe utilizar esa información, no puede utilizar esa información correctamente, pero lo que debe hacer estatalmente es derivarla con información residual a los servicios de inteligencia policial, o si es una amenaza a la integridad del Estado, a los servicios de inteligencia militar. Otra consideración general que les quería hacer, presidente, es que, perdón que se los diga con toda crudeza, pero la jerarquía en el mundo de la inteligencia no depende de un decreto, ni depende de una ley. La jerarquía en el mundo de la inteligencia se da exclusivamente por la preeminencia práctica del servicio que actúa. Si los civiles en Chile quieren tener control del sistema de inteligencia, tienen que generar un servicio de inteligencia civil potente. Ese servicio de inteligencia civil no va a coordinar ni dirigir el sistema, y perdonen que se lo diga con toda crudeza, porque ustedes dicten una ley. Porque la información no es un activo físico que exista. La información es un activo que puede existir o puede no existir. Y que puede existir hoy día o en 3 días más, dependiendo de la voluntad de la persona que la libera. Y además quiero hacer una segunda consideración. Y esa es una actitud perfectamente lícita. Porque lo primero que tiene que hacer un servicio es cautelar el cumplimiento de sus obligaciones, proteger sus deberes estatales, proveer el fin que la sociedad le ha dado y, en segundo lugar, poder colaborar con la actividad de los otros servicios. Y por lo tanto, yo voy a colaborar con un servicio solo en la medida en que ese servicio me garantice a mí, en primer lugar, que es capaz de custodiar la información que le entrego, en segundo lugar,
que es capaz de validarla, y en tercer lugar, que tiene algún sentido entregársela. Si en el mundo de la, perdonen que les diga, pero en el mundo de la inteligencia no es un mundo de comentarios, es un mundo francamente de manipulación útil de la información. Y por lo tanto, si los civiles quieren tener, lo dije al principio, lo repito, control del sistema de inteligencia, lo primero que tienen que generar es un servicio de inteligencia civil que sea capaz de construir la preeminencia. ¿Cómo se tiene preeminencia en un sistema de inteligencia? Solamente hay 3 caminos para llegar a tener preeminencia. El primero es el de las competencias. El segundo es el de los recursos. Y el tercero es el de la capacidad de actuación. Yo he leído esta ley y me nació hacer este comentario porque viví en carne propia la dictación de la ley que creó la Dirección de Seguridad de Informaciones, que entre otras cosas les quiero decir que esta viene siendo prácticamente la repetición, y no una buena repetición, una mala repetición. En esa época yo ya consideré, y estamos hablando prácticamente de hace 30 años atrás, que la ley que se dictó era la ley posible de dictar, y a pesar de la urgencia que vivía el país, que en ese momento enfrentaba la actividad de 3 movimientos de carácter terrorista que tenían como finalidad directa la destrucción del Estado, se generó una ley extraordinariamente modesta, y hoy día repiten 30 años después la misma pauta de generar una ley extraordinariamente modesta. El servicio diseñado en esta ley no es un servicio que tenga ni la capacidad efectivamente de transformarse en un par del resto de las agencias, sino que no es otra cosa que un servicio al cual le están dando las competencias de solicitar información. Información que se los voy a decir con toda transparencia, información que solo les va a llegar en la medida en que esa información no tenga ninguna posibilidad de dañar la actividad de los otros y que además ojalá les llegue de manera íntegra y no terminen siendo prisioneros de información que no pueden ni validar ni usar. El presupuesto que se le está consagrando a ese servicio no es un presupuesto que permita generar una actividad de inteligencia en el país. Ninguna. Y como yo ya les anticipé mi opinión de que un servicio que no tiene información propia es un servicio que no se sienta en el núcleo del sistema, yo tengo la impresión de que esta ley va a repetir la historia de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, que es la historia que hemos estado pateando durante 30 años. O sea, o tiene competencia extraordinaria, o tiene un presupuesto realmente importante, y con el desarrollo y el tiempo logra generar un esquema de producción de información que pueda balancear la producción de los otros servicios y transformarse en un par, o esta va a ser una más de las actividades que hemos tratado de dar como una respuesta más bien comunicacional que institucional al país en el terreno de la inteligencia. Hechas las consideraciones generales, yo quisiera hacer algunas menciones solamente respecto del texto de la ley. En primer lugar, yo creo que en el artículo segundo propuesto, yo echo de menos que la definición tenga le otorgue a la actividad de inteligencia una finalidad legal. Yo sé que me van a decir que eso está en el artículo 4, pero yo creo que debería estar en el artículo 2 porque los elementos sistemáticos de interpretación de la ley también miran la estructura de la ley para transformarla en un sistema y por lo tanto al inicio deberían estar estas verdaderas declaraciones que son profesiones de fe de cuáles son los marcos del sistema. Yo tengo la impresión de que la definición tiene que decir que la inteligencia se hace con la finalidad de proteger el sistema democrático, el régimen político que consagra la Constitución, la soberanía nacional y la integridad territorial de Chile, mediante la producción de conocimiento útil para la toma de decisiones de las autoridades nacionales. Porque la definición que ustedes tienen hoy día es solo una definición funcional. Se ha ido mejorando, en eso yo estoy absolutamente de acuerdo. La primera era mucho más mezquina que la que se ha dado hoy día y efectivamente los
verbos y los adverbios que se le han agregado permiten desarrollar una actividad mucho más potente que la que se permitía en la redacción original. En el artículo 4, yo concuerdo con lo que dijo el profesor Violer. Que un elemento central en una ley de este tipo es el tema de la centralización de la autoridad y del control de la actividad. Yo creo que son dos elementos centrales. Y en la letra C nueva del artículo 4, que permite, que él ya la mencionó, que permite el intercambio de la información, esta excepción, yo tengo la impresión de que eso, al permitir a cada servicio por separado, sea excepción o no, aunque sea es una excepción muy excepcionalísima, pero al permitirle a cada servicio por separado intercambiar información, incluso, lo dice, incluso con organismos extranjeros, en aras de la cooperación internacional, yo francamente, perdonen que se los diga, creo que es una consagración extraordinariamente peligrosa. Es extraordinariamente peligrosa por dos cosas. Porque atenta contra el control del sistema. Independiza cada uno de los servicios en su actividad y los independiza en la parte más peligrosa de todas. Los independiza en su trato con organismos extranjeros. O sea, a mí personalmente, les digo, no, ni siquiera a mí como abogado, se me produce una sensación extraordinariamente reactiva respecto de que un organismo chileno, sobre todo en el campo de la inteligencia, sin ningún control, pueda relacionarse con un organismo de inteligencia extranjero para intercambiar información, para intercambiar inteligencia, sin el control de sus autoridades superiores. O sea, a mí me da la impresión de que esa redacción está abriendo un forado en dos puntos, como les digo, en el punto del control del sistema, o sea, en el principio de autoridad, y en el segundo lugar, en el control. En el comité de inteligencia, perdón, es que voy a tener que correr como se desplegó la cita, yo tenía abierto el texto, voy a tratar de correr la pantalla. En el artículo 6º, estoy viendo. Acá tenemos. La instancia de coordinación técnica, ¿qué tal? Y el comité de inteligencia, aquí hay una reflexión que les quiero hacer. Todos los servicios de inteligencia, todos, y eso no solamente lo viví, sino que además lo vi, todos los servicios de inteligencia aspiran No se escucha. Parece que dice... ¿Puede repetir? Que todos los servicios de inteligencia aspiran. Todos los servicios de inteligencia aspiran a tener una relación lo más directa posible con el conductor. Y yo he logrado entender que eso no es solamente por un protagonismo y tampoco es por un prurito de falta de cooperación, sino que también por un tema de protección de la producción de inteligencia. Mientras menos estaciones tenga yo en el traspaso de mi información de inteligencia hasta la persona que decide, eventualmente el jefe del Estado, menos posibilidades de filtración tengo. Entonces, yo tengo la impresión de que deberían tomar una decisión, porque aquí se va a reflejar básicamente en el funcionamiento práctico del sistema.
o transforman a todos los servicios en pares y por lo tanto cada uno tiene un canal independiente para llegar a la autoridad que decide, o transforman a uno de los servicios en superior de los demás. Yo creo que eso es muy difícil y de hecho creo que eso francamente termina generando tensiones en el sistema de inteligencia que hacen muy difícil el trabajo. Les quería comentar que en Alemania han generado una estructura que desde mi punto de vista, lo conocí en su momento, desde mi punto de vista soluciona el problema de las competencias y de los celos, en que genera un funcionario específico, que es el asesor del canciller para asuntos de inteligencia, que es la persona que transfiere directamente la producción de cada servicio o del conjunto de los servicios a la autoridad que decide, con lo cual ningún servicio se siente intervenido o se siente en peligro en la producción de su información respecto de los demás. En ese comité de inteligencia, si no hay autoridad superior entre todos ellos, se va a transformar única y exclusivamente en un comité en que se va a intercambiar la información residual y nada más, lo que perfectamente se puede hacer de manera directa entre los servicios, pero es muy difícil que ahí se genere una autoridad que coordine. En el artículo octavo, los literales D y E que introdujo el Senado, la verdad es que, perdonen que les dé muy respetuosamente mi opinión, en la modificación que se hace al artículo octavo que presentó del proyecto original del Ejecutivo, yo creo que, francamente, la reacción final del Senado es un retroceso. Es un retroceso porque la eliminación bastante masiva de competencias que estaban establecidas en el artículo octavo, además siendo parte de la historia de la ley, lo que da la sensación es de que efectivamente el respaldo estatal respecto de la actividad de inteligencia se disminuye muchísimo, muchísimo. Yo creo que ahí la economización de palabras en el artículo octavo va a atentar en el futuro contra el desarrollo y el funcionamiento del sistema. En el artículo 9 encuentro una cosa curiosa. Yo no entiendo por qué se elimina también en el proyecto del Senado. No entiendo por qué se elimina la obligación de presentar una declaración jurada de patrimonio para el director y el subdirector. Se hace, yo me imagino que trataron de asimilarlo con lo que hacen después en el artículo 14, que eliminan esa obligación respecto de los funcionarios. Pero en el caso de los funcionarios subalternos puede aparecer como una cosa razonable. Pero que el director y el subdirector de un servicio de tanta preeminencia como ese no estén obligados a preparar una declaración. Ahí volvió don Isidro, ¿no? Ahí hay que volver a activarle. Reiniciar el audio, ahí estamos. Sí, por alguna razón se desactiva. Estoy siendo silenciado por los servicios de inteligencia. No, es una broma. No, la verdad es que creo que la eliminación de esa obligación del artículo 9 no solo es bastante inexplicable, sino que además es muy contraproducente. Es muy contraproducente. Y suscribo todo lo que dijo el profesor Violier respecto de lo que debe ser el control. El control del sistema es absolutamente fundamental. Yo creo que suscribo lo que él dijo, con una sola salvedad. Yo creo que él, y lo digo con mucho respeto, él confunde en el sistema completo los problemas que le ha transmitido el funcionamiento de la inteligencia policial. Yo no extrapolaría los casos muy llamativos, muy graves y muy groseros de errores que se han cometido en la inteligencia policial
ampliándolos a todo el sistema. Y por lo tanto, yo lo recuerdo, una parte de mis consideraciones generales, al diseñar la institución, yo solo les recomiendo no olvidar nunca que las lógicas de servicio son muy distintas. Cuando usted está trabajando con un servicio que opera ex post, delito producido, y por lo tanto un hecho que fácticamente tiene usted un hilo conductor para investigar perfecto y tiene todo el tiempo para solicitar las autorizaciones, registrarla, validar y todo a un servicio como son los otros, en donde usted está trabajando en un campo que es ex antes y que nunca sabe en realidad cuándo la actividad que es exclusivamente una amenaza se va a transformar en un delito, y por lo tanto las formas, las lógicas de los controles uno tiene que distinguir de acuerdo a la lógica del servicio. Es todo lo que quería decir, presidente. Muchas gracias, don Isidro Solís. Por mi parte, creo que valió la espera porque fue muy ejemplificador y permite abordar esto como un sistema, creo. Que un sistema que reconoce distintas naturalezas de las unidades de inteligencia, pero que permite que funcionen como un sistema y en consecuencia vamos a pedirle la palabra, señor secretario. No sé si hay palabra, porque también tengo una consulta a don Isidro. Si usted tiene alguna palabra también. Sí, presidente. Hay 3 diputados inscritos en el siguiente orden: diputado Jaime Toá, Osvaldo Urrutia y Mario Desbordes. Y el diputado Luis Pardo. Muchas gracias. Ahí a posterior me inscribe a mí, si es posible. Entonces, don Jaime Toá creo que estaba primero. Sí. Don Jaime. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Sí, diputado. Fuerte y claro. Bien. Bueno, primero que nada, por su intermedio, presidente, saludar a Isidro y muy grato de reencontrarnos, aunque sea a la distancia. Muy interesante la exposición. Bueno, dan ganas de preguntar muchas cosas, pero me quería concentrar en 2. Con toda razón, se coloca al sistema civil como el eje fundamental de la gobernanza general del sistema. Y a mí me llama la atención en el proyecto de ley, estamos haciendo algunas indicaciones en esa materia, la poca exigencia respecto a las cualidades que tiene que tener el director de la ANI, que en el proyecto se habla de tener un título de educación superior o técnico profesional, sin ningún requerimiento ni académico ni práctico, que yo creo que debería haber exigencias mínimas para ese cargo, ya sea en términos de estudios como en términos de la praxis. Dicho eso, lo leí en una columna el otro día. ¿Cómo se construye un sistema civil de inteligencia donde la gente aprende, donde la gente estudia, donde un egresado universitario que está interesado por esta materia puede hacer su formación, que por las características de un servicio de inteligencia del Estado tiene que ser de alto nivel? Yo no estoy seguro si en otros países fuera del ámbito militar, que por supuesto existe, y también en el ámbito de las policías, pero en el ámbito de formación de la inteligencia civil, ¿cómo es en otros países? Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, don Jaime Toá. Tiene la palabra ahora, señor secretario. Diputado Osvaldo Urrutia. Gracias. Don Osvaldo. Le escuchamos, don Osvaldo. Gracias, muy amable. Agradecer a don Isidro Solís su interesante conferencia,
o sus palabras respecto a esta ley de inteligencia, tanto en los aspectos de carácter general, que fueron muy interesantes, como en las observaciones que hace el articulado. Yo me quiero detener y concentrar en uno de los temas, porque también me caben muchas preguntas, pero hay una que me llamó más la atención porque se repitió en más de una oportunidad. Él hace la diferencia entre la inteligencia militar, la policial y la civil, y que le asigna distintos roles. En la inteligencia militar, usted dice que es preventiva, por llamarlo de alguna manera, que actúa antes de, porque si actúa ex post, eso sería obviamente un fracaso. Y en la inteligencia policial y civil, usted, si no entendí mal, usted varias veces repite que es ex post. ¿Ya? Pero yo creo que la inteligencia policial puede también ser preventiva. Por ejemplo, en el caso del narcotráfico, nosotros perfectamente podríamos tener información previa de cuándo y dónde van a ocurrir las operaciones de internación de droga por los puertos chilenos, o por la frontera, o en el tráfico de personas, o en el ingreso de sicarios al país, como ocurrió lamentablemente hace pocos días en Concón. O sea, yo creo que son cosas que se podrían prevenir. Hoy día, por ejemplo, estamos llenos, en varias partes del país han aparecido tomas de terrenos donde llegan individuos con autos de alta gama que hacen verdaderos loteos, les venden la propiedad y después ofrecen una seguridad a esas personas, que es el origen del caso que estamos hablando. Entonces yo creo que la inteligencia policial, y ahí me gustaría que me explicara, o yo la entendí mal, que usted siempre le pone un apellido que debe ser ex post, actúa después que comete el delito. Pero yo creo que también la inteligencia policial debería ser preventiva, antes de adelantarse a los hechos delictuales. Hay información, y ahí es donde toma valor también la información residual que le pueden dar, por ejemplo, los departamentos o unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas, con respecto sobre todo al tema del narcotráfico. Eso por ahora, pero le agradezco sinceramente su presentación, fue muy ilustradora. Diputado Osvaldo Urrutia. Señor secretario, la palabra ahora. Diputado Mario Desbordes. Don Mario. Don Mario, por favor. Muchas gracias. Le agradezco la presentación a don Isidro Solís, la preparación y el detalle y la experiencia que nos entrega en la exposición que nos acaba de hacer. Así como en la presentación anterior quedé bastante complicado con lo que se señaló respecto de la contrainteligencia, me da la idea que ahí había una confusión. En este caso quedo bastante de acuerdo con lo que planteó en general don Isidro, por una salvedad que es la misma que planteó el colega Urrutia. Yo creo que la inteligencia policial también actúa ex ante, de lo contrario tendríamos serios problemas si solamente fuera reactiva, pero es un tema menor, o sea, no menor, pero un tema que es opinable. Luego me gustaría preguntarle al señor Solís respecto de toda la instrucción que hizo tan completa, ¿cómo cree él que debería obtener el sistema, el aparato civil de inteligencia, en este caso la Agencia de Inteligencia Gubernamental, información propia? Me quedo dando vuelta a eso, creo que tiene toda la razón, pero ¿cuál podría ser? Porque efectivamente creo que se queda corta esta ley, la anterior y todas las anteriores, producto de situaciones históricas que él mismo comentó. Y luego, ¿cuáles deberían ser las competencias extraordinarias que en su opinión debería tener esta institución para no tener o no caer en más falencias que hubo, ¿cierto?, en los organismos anteriores y que significaron que no se pudiera hacer el trabajo de manera óptima? Gracias. Muchas gracias, diputado Mario Desbordes. El diputado Leonidas Romero, señor secretario, ha estado haciendo señas. Presidente, primero el diputado Luis Pardo y después el diputado Leonidas Romero. Ya, ¿dónde está Luis Pardo? Por favor, ahí. Don Luis. Gracias, presidente. Bueno, agradecer ambas presentaciones.
Respecto a la primera, creo que hay elementos interesantes a considerar sobre la protección de datos y respecto también de la precisión del uso de la información obtenida. Coincido con el diputado Desbordes que hay un error en la definición de contrainteligencia, pero no es el momento de entrar en disquisiciones académicas ahora. Respecto a la presentación del señor Isidro Solís, me parece muy, muy interesante. También sin entrar a rebatir o conversar respecto a las tres categorías y los roles de la inteligencia militar, policial y civil, me parece interesante preguntarle, él da a entender, según yo entendí de su presentación, que este proyecto adolece de las mismas falta de capacidades operativas que han tenido los intentos anteriores, y eso lo disminuye respecto de la inteligencia militar, que ya opera con capacidades que vienen instaladas desde hace mucho tiempo, y disminuye en definitiva la capacidad del Estado de poder generar inteligencia para su propia protección como forma de gobierno democrático. Y por lo tanto me gustaría preguntarle cuáles son esas capacidades operativas o qué elementos cree él que debiera contemplar este proyecto de ley para no caer en la misma falta de capacidades que han tenido los anteriores. Muchas gracias, diputado Pardo. Ahora sí, diputado Leonidas Romero, ofrecemos la palabra. Gracias, presidente. A ver, presidente, yo también agradezco las dos exposiciones y me llamó la atención poderosamente algo que dijo don Isidoro Solís. Habló de una modesta ley. Modesta ley en el sentido de las atribuciones y modesta ley en el sentido del presupuesto. Yo comparto plenamente esto, pero como siempre me hago responsable de lo que digo. Si hoy día estamos dilatando la votación de esta modesta ley, es porque la gente de oposición, la gente de izquierda, tiene temor o no quiere una ley con más atribuciones. ¿Se imagina usted, don Isidro, qué ocurriría si le diéramos más atribuciones, más presupuesto? Hoy día ni siquiera lo estaríamos discutiendo. El 18 de octubre del año pasado, las Fuerzas Armadas y de Orden tenían antecedentes, tenían estudios, se habían hecho investigaciones. Y el problema es quién recibió esa información, cómo la manejó, qué es lo que hizo, y todos conocemos el estallido delincuencial después que destruyó gran parte del país. Por lo tanto, don Isidro, yo le agradezco su exposición por su intermedio, presidente, pero repito, hoy día estamos dilatando la votación de esta modesta ley. ¿Qué ocurriría si tuviéramos un proyecto de ley con las atribuciones y el presupuesto que realmente nuestro país necesita? Ya el gobierno militar o la dictadura para algunos, para mí el gobierno militar, pasó hace muchas décadas. Se cometieron algunos errores, pero también tuvieron muchos aciertos. Volvieron a poner de pie el país y le dieron la posibilidad a mucha gente de salir adelante. Hoy día estamos discutiendo un tema diferente, pero eso sigue penando en algunos integrantes del Congreso y de esta comisión. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Romero. Ahora sí. Presidente, previamente queda un solo minuto para terminar la sesión. Habría que prorrogar, por lo menos. Le solicito el acuerdo para prorrogar para poder escuchar las respuestas de don Isidro Solís al respecto. ¿Hay acuerdo, presidente? De acuerdo. ¿Hay o no hay, don Juan Pablo? Sí, sí hay acuerdo, presidente. Muy bien, ya. Don Isidro, mi consulta se las mando por correo electrónico, si me permite. Le otorgamos la palabra. Presidente, también está el diputado José Pérez y de la subsecretaría también quieren hacer uso de la palabra. Ya. Le damos la palabra a don José Pérez, ¿le parece? Porque le faltó don José Pérez poder realizarle alguna consulta. Y disculpe, don Isidro, y volvemos con usted y también a la subsecretaria. Bien, don José Pérez. Muchas gracias, presidente. ¿Se escucha, verdad? Fuerte y claro. ¿Se escucha? Ya. Primero, quiero manifestar mi satisfacción por estas dos exposiciones que hemos tenido en la tarde y especialmente esta que tanto tuvimos que esperar y ellos esperar que nosotros les diéramos espacio,
especialmente saludar a mi amigo Isidro Solís, que tenía una exposición realmente interesante. Yo creo que tenemos que mejorar este proyecto, indudablemente que sí, si queremos tener un buen servicio de inteligencia del Estado que cumpla con la función que le interesa y que necesita el país. Por eso las observaciones que ha hecho don Isidro Solís son bien interesantes, al igual que otras que hemos recibido en la comisión. Me llama la atención lo que describió él en cuanto al sistema alemán, que a nadie deja, ¿no es cierto?, prácticamente molesto por la información que entrega, sino que es muy coordinado el sistema y algo así deberíamos, ¿no es cierto?, tratar de implementar en nuestro sistema nacional. Nada más, un saludo a todos los presentes y muchas gracias. Muchas gracias, don José Pérez. Y la subsecretaría también quería realizar alguna pregunta. No alcanzo a ver por la imagen, que está muy lejos. Juan Francisco Gali. Don Juan Francisco, subsecretario del Interior, ex subsecretario para las Fuerzas Armadas. Gracias, presidente. No quiero ocupar mucho tiempo, pero sí me quedó una duda y quizás es bueno plantearla por la exposición, porque lo único que muy buena las exposiciones a propósito, podemos tener diferencias, pero creo que contribuyen de manera muy valiosa al debate. Lo que sí, presidente, una duda, porque el expositor don Isidro Solís señalaba que uno de los elementos que él había detectado como clave era esta relación casi vertical de los organismos de inteligencia en base al cuidado y la confidencialidad de la información y lo cercano que consideraban estar con el tomador de decisiones, que era clave para una correcta estructuración del sistema. Pero por otro lado, el expositor Violet nos dice que todos los mecanismos de control son una serie de pasos intermedios, tribunales, etcétera, etcétera, que hacen que esa información sea intermediada por múltiples actores. Entonces, quizás la pregunta es cómo compatibilizar esos dos objetivos y cómo compatibilizar el ánimo o quizás la experiencia que nos transmitía el señor Solís respecto a la necesidad de que exista un canal directo, porque si no, no fluye la información de inteligencia. Yo tiendo a coincidir con su apreciación en base a la experiencia que he tenido en estos pocos meses. Pero también el control, si es que se extrema, llega a ser tan intermediado que probablemente haga inefectiva a la inteligencia propiamente tal. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Juan Francisco Gali, subsecretario del Interior. Ahora sí, don Isidro Solís, le ofrecemos la palabra. Presidente, ¿se escucha? Sí. Voy a ir ordenadamente. Primero a la pregunta del diputado Toá. En general, si uno quisiera formar bien a su gente, debería tener una capacidad de autoformación. Y eso no está contemplado en esta ley de fortalecimiento del sistema de inteligencia. O sea, la actual agencia no puede formar en sus labores a cada uno de sus funcionarios, ni por lo tanto generar un cuerpo de trabajo profesional a partir de sí mismo. Yo tengo la impresión de que es muy útil la colaboración en todo el sistema y por lo tanto sería deseable, y lo estoy diciendo desde mi punto de vista, que las propias escuelas de inteligencia que la tienen las Fuerzas Armadas tuvieran una forma de colaboración en que cada uno de los funcionarios de estos servicios pudieran existir o pudieran asistir y recibir a lo menos la capacitación o la formación que las Fuerzas Armadas estén disponibles a compartir. Pero necesariamente tienen que tener una instancia autoformativa, que es la instancia que básicamente los prepara para desempeñar un tipo de actividad de inteligencia, y en segundo lugar porque ellos tienen que entender que están destinados a generar un tipo de inteligencia que es distinta a las otras. Y este es un problema que lo vamos a ver en todo el proyecto y que desde mi punto de vista
que también lo voy a mencionar cuando haya la pregunta al subsecretario Gali, me parece muy interesante. En estos momentos lo único que tenemos en la práctica, el único organismo en el país que hace esto de manera abierta a la ciudadanía y particularmente al sector público es la ANEP. Y por lo tanto uno debería formar a sus funcionarios. Bueno, yo dije que compartía muchas de las observaciones que había hecho el profesor Bühler y la observación que hace respecto a la necesidad de profesionalizar a la agencia es la que más comparto. Yo tengo la impresión de que esa norma que transforma a todos los funcionarios en personal de confianza y que por lo tanto a cada gobierno que se viene enfrentado con el anterior le permite desmantelar a la agencia, eso hace imposible el desarrollo de un sistema de inteligencia nacional. Porque en definitiva uno se demora años en generar una línea de información, se demora eventualmente años en poder desplegar una operación, y si a los 4 años, cuando todavía está eventualmente en curso, simplemente van a echar a todos los funcionarios, eso quiere decir que el Estado, la verdad es que va a tener un tiempo absolutamente perdido. Después voy a las consultas que en realidad yo creo que son comunes del diputado Urrutia y Desbordes. En esto es un tema de tener precisión, porque cuando yo digo ex post, es ex post de, y esto dice relación con el funcionamiento del sistema de persecución y enjuiciamiento criminal. La actividad policial se inicia con el inicio del iter criminis, o sea, en el momento en que se inicia la actividad criminal, ya la policía está habilitada para participar. No necesitamos que el robo se haya producido. O sea, si no, no existiría toda la institucionalidad respecto de la flagrancia. O sea, está contemplado. Lo que aquí me refiero con el tema del ex post, me refiero con que la actividad policial está vinculada al quebrantamiento en cualquiera de las etapas de desarrollo que tenga. Porque el delito puede terminar consumado, pero también puede terminar frustrado. Pero necesariamente es una actividad criminal. Y eso es muy importante tenerlo presente porque dice relación con el sistema, con el funcionamiento del sistema de garantías que da nuestra Constitución y nuestro Código de Enjuiciamiento. O sea, el marco policial funciona sobre la base de que es una actividad frente al delito, una actividad ex post. Porque las otras grandes actividades que tienen las instituciones policiales, que es la prevención, no es una actividad, estamos hablando de prevención o de persecución. Y por lo tanto, en la prevención y en la persecución, efectivamente se genera información. Y este es un punto muy central del sistema. El problema no es cuál es la información que usted genera. El problema es qué hace con la información que genera. Porque cuando usted está investigando, usted no puede controlar el flujo de información que va a recibir. En una conversación usted no puede llegar y decir, oye, hasta aquí nomás cuéntame. No, el resto no lo quiero saber porque está fuera de mis funciones. No. Usted escucha todo lo que tiene que escuchar, procesa lo que tiene que procesar, deriva lo que tiene que derivar. Y el funcionamiento del sistema es eso. Y por eso es la lógica de esta información que para mí es residual, pero para el otro es central porque dice relación con su, ¿cómo que se llama?, con su misión institucional. Esto de ser ex antes o ex post dice relación básicamente con la misión institucional. Luego tiene... ¿Cómo se obtiene información propia? Pregunta del diputado Desbordes, y aquí voy a decir algo que ya en algún momento dije públicamente, siendo director, porque la verdad es que nunca estuve dispuesto a hacer muchas cosas por mi país, por los ciudadanos, solo no estuve dispuesto a mentir. Estoy dispuesto a quedarme callado, pero no mentir. Y muchas veces me preguntaron cómo obteníamos la información y yo lo dije muy transparentemente, la obtenemos por la vía de informantes. O sea, ¿y cómo la obtiene? Bueno, si me daban una cantidad de fondos reservados, que era muy cuantiosa, que de hecho en la práctica balanceaba el presupuesto normal de la dirección, y no me decían para qué, no tenía una finalidad asignada, siempre entendí que era para obtener información de la forma que fuera, y lo usé para eso. Desde ese punto de vista, es un avance la redacción del Senado
respecto de la redacción del proyecto, porque agrega dos ¿cómo que se llama? Términos que son absolutamente centrales, porque dice que se le agrega las expresiones es la búsqueda y la obtención de información. Es decir, esta ley le da, por fin, todos han reconocido que lo pueden, nadie ha dicho que no, todos lo han agradecido, pero nunca estuvo tan claro en la ley y lo teníamos que explicar. En esta ley sí dice que están habilitados los que trabajan en inteligencia para la búsqueda, información y recolección. O sea, la Agencia Nacional de Inteligencia deja de situarse solo en lo que decía evaluación, integración, análisis, tratamiento, que la transforma en la práctica en una oficina de recortes de diario o de evaluación de fuentes abiertas. Cuando a usted le están dando las facultades de buscar, obtener y recolectar, le están diciendo salga a la calle a buscarla. Claro, ¿cómo lo va a hacer? Yo no quiero pronunciarme en estos momentos, lo tiene que hacer por medios que resulten lícitos, pero lo que sí es importante, que aquí sí por fin se le está reconociendo a la agencia una actividad que claramente tiene connotaciones a lo menos operativas. ¿Cómo evitar el diputado Pardo me preguntaba cómo evitar estas debilidades del sistema? Mire, el sistema de inteligencia es siempre un sistema en permanente construcción y se basa y funciona sobre la base de muchas cosas que no están inscritas en la ley. Se basa primero en la confianza, se basa en el respeto, se basa en la eficacia, porque nadie le va a entregar, como que se llama, información a una persona que no es capaz ni de utilizarla. Y por lo tanto, la debilidad del sistema se va a dar básicamente por el respaldo estatal y se va a dar básicamente por la dotación que el Estado haga de por el respaldo estatal a los organismos y por la dotación de medios que se le dé a los organismos. Yo, francamente, una de las cosas que me alegro que se esté discutiendo esta ley es que por fin en Chile estamos discutiendo abiertamente sobre el valor y la necesidad de la existencia de un servicio, de un sistema de inteligencia. Yo tengo la impresión de que todos los servicios que actúan en el campo de la inteligencia agradecerían tener una ley eficiente y equilibrada que les permita desarrollar su actividad no solamente de buena manera, sino que además con el amparo y el reconocimiento del Estado. Eso es muy importante y por eso la sola discusión de esta ley es un momento extraordinariamente importante. Después, y la última, la del subsecretario Gali, ¿cómo compatibilizar los sistemas? Yo soy subsecretario, yo creo que usted tiene la experiencia en el cargo que está. Acompañé muchos años a gente que estaba en ese cargo y yo ahí creo que lo único que uno tiene que tener claro es que está hablando de tres institucionalidades distintas a las cuales no se les puede aplicar el mismo régimen. Usted no puede pretender aplicarle el régimen de controles que le está aplicando a la inteligencia policial, porque en la práctica es parte de la persecución penal del Estado y por lo tanto tiene una lógica de organismo colaborador de la Administración de Justicia y desde ese punto de vista toda su actividad va a estar permanentemente controlada por la justicia. Los otros dos organismos tienen que tener controles sin ninguna duda, pero claramente no pueden ser los mismos controles. Claramente yo en eso no, ustedes son los legisladores, yo no me pronuncio. Yo creo que se puede fortalecer mucho el control del Parlamento. De partida hay una cosa que yo nunca mencioné, pero me atrevo con todo respeto a darle mi opinión. Yo soy partidario de que el director de la agencia debería ser designado a propuesta del Ejecutivo con aprobación del Parlamento. Es un cargo lo suficientemente crítico para que tenga ese tipo de nombramiento estatal, así como hay otros cargos en el Estado que se hacen con ese tipo de designación. Pero yo creo que lo que hay que hacer es eso.
Ustedes tienen que diseñar y tienen que entender que el marco institucional se ajusta a la lógica de servicio. Aquí no hay solo una inteligencia. Aquí hay 3 inteligencias, hay 3 lógicas de servicio y por lo tanto tiene que tener 3 formas de control que sean adecuados a el funcionamiento del sistema y no a la paralización del sistema. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, don Isidro Solís. Estoy perfecto. Señor secretario, estamos en función del tiempo y en función de lo anterior. Yo solamente había comprometido al diputado Pardo, no sé si quiere ahora o al inicio de la siguiente sesión, poder referirse a los planteamientos que le hicieron a su persona. A mí me interesa poder darle a todas las partes los tiempos, en especial cuando hay alusiones más personales que en torno a algún proyecto en particular. Entonces aquí lo veo a ver, lo perdí. Está buscando. Ahí está. Diputado Pardo, lo veo en la camarita. ¿Prefiere ahora o en la siguiente? Claro. Ahí la activaron. Diputado Pardo. Gracias. Muy breve, presidente. Yo aclararle, sobre todo al diputado Asensio por su intermedio, que cuando le pedí al capitán Harvey que autorizara, en caso de que esta comisión solicitara acceder a sus hojas de vía, es porque él planteó y dijo expresamente que el comandante en jefe del ejército faltaba la verdad respecto de las sanciones que estampó en el oficio que nos envió. Si el comandante en jefe del ejército comparece, va a ser la palabra del capitán Harvey contra la palabra del comandante en jefe. La única forma de dilucidar esto es que efectivamente podamos conocer su hoja de vida. No se trata de juzgarlo ni hacer un juicio respecto del capitán, sino que respecto del hecho puntual que él informó a la comisión. Y respecto a ese punto, dado que el señor Harvey accedió, yo solicito que se oficie y se pida esa hoja de vía y que sea manejada más con la reserva del caso. Creo que no corresponde su uso público. Eso, presidente, respecto de la razón por la cual solicité y el señor Harvey accedió a conocer las hojas de vía, respecto a las cuales él señala que no tiene las sanciones que el ejército indica que se le han aplicado con anterioridad al año 2015. Muchas gracias, diputado Pardo. Señor secretario. Presidente. Bien, habiendo pasado el plazo y habiendo la hora, digo, y el acuerdo también, corresponde levantar la sesión y espero que quizás no sea necesario poder avanzar a una siguiente sesión para poder hablar de los temas que acá estamos planteando, en el sentido de que igual hubo una mesa importante de trabajo con asesores de la comisión, presencia importante del Ministerio del Interior y de Defensa el día viernes recién pasado. Y la pregunta lógica que corresponde es, bueno, si se van a acoger o no algunos de los planteamientos que se están desarrollando en torno al proyecto. Yo creo que esa es como una pregunta que esperemos resolver en las conversaciones que tengamos durante la mañana, de mañana y durante lo que queda de semana, señor secretario. ¿Usted quería agregar algo antes de levantar la sesión, señor secretario? Sí, presidente, hay que pronunciarse respecto de lo solicitado del diputado Luis Pardo. De solicitar la hoja. El diputado Pardo ha solicitado el acuerdo de poder solicitar la información respectiva del capitán Rafael Harvey en cuestión, entendiendo que si son asuntos que afecten su privacidad, él va a tener que autorizarla. Y al mismo tiempo se trataría en reserva como se tratan la gran cantidad de oficios que llegan a esta comisión reservados. ¿O no, señor secretario? Sí, ¿habría acuerdo? Sí. ¿Habría acuerdo? Sí, hay acuerdo, presidente. El diputado Mario Desbordes solicitó la palabra para finalizar. Diputado Mario Desbordes. Presidente, está vencido el plazo de indicaciones y estamos a 2 sesiones, menos en realidad, de vencido el plazo de la urgencia que fue nuevamente renovada. Yo insisto en que hay que fijar la sesión para la votación, presidente. Bien, muchas gracias, diputado Mario Desbordes. De hecho, sin duda, esto va a ser un
va a ser algo que vamos a tener que definir. No podemos continuar sesionando ahora. El acuerdo era para poder escuchar a don Isidro Solís. Así que, bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta e instemos a poder conversar y a poder avanzar lo más posible, entendiendo que hay una complejidad, es cosa de mirar por la ventana para afuera. La pandemia está afectando y esto ha llevado a que las Fuerzas Armadas también están desplegadas 24/7 y en consecuencia yo quiero tener al comandante en jefe, por ejemplo, para referirse al caso de Harvey, pero también entiendo que puede ser un poco complicado en medio de la pandemia, entonces voy a hacer todos los esfuerzos para poder conciliar la agenda, pero es importante darle tranquilidad a las legítimas dudas que hay en torno a las denuncias que se han efectuado. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, entonces esta se levanta. Muchas gracias a todas y a todos.